Hola, ¿qué tal? Están sintonizando su programa favorito, Conversaciones sobre Terapia Sistémica, un diálogo entre terapeutas familiares y un espacio para la reflexión, el análisis, la crítica, la discusión, pero sobre todo la divulgación de la terapia familiar sistémica. Estamos por terminar el libro que veníamos revisando de Linda Metcalf sobre terapia narrativa basada en soluciones. Y como en las otras transmisiones me acompaña Emanuel Garibay. ¿Qué tal, Emanuel? Muy bien, ¿qué tal, Mauricio? Un saludo también a todas las personas que siguen el canal. Pues sí, contento también de que ya concluimos un nuevo módulo, ¿no? Hay que recordar que estas videotransmisiones obedecen a un proyecto de capacitación continua, ¿no? Exacto, exacto. Que había empezado como un proyecto de atención clínica a familias y las cosas que han pasado que han sido problemáticas en su momento le han dado un impulso a esta iniciativa de hacer terapia familiar, divulgarla, enseñarla. Y de hecho ya tenemos, la manera de hacer terapia. De este curso ya tenemos tres módulos. Bueno, ese sería el cuarto módulo. Uno sobre paradoja y contraparadoja, revisamos el modelo de Milán. Otro, revisamos el modelo estructural de Salvador Minuchin a partir o a través del libro de técnicas de terapia familiar. Y repasamos también el enfoque central de soluciones de la mano de Steve DeShazer, ¿no? De su libro de pautas claves para la solución de terapia breve. Bueno, es que empezamos desde el 2018, como por ahí de octubre, noviembre de 2018, desde SALME, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, luego tuvimos la Puerta de Hierro, luego nos cayó la pandemia, y ahí vamos. Ya son más de 3 años, ya rebasamos los 3 años de este proyecto. Muy bien. Ay, bueno, se me olvidaba en un cuarto que también tenemos un módulo de teoría, ¿no? Son fundamentos de la terapia, terapia sistémica, ¿no? Sí, algunas transmisiones especiales como homenaje a Minuchin, un programa muy interesante sobre preguntas circulares, el que estábamos platicando antes de ahorita salir al aire, que era reflexiones sobre la obra de Thomas Szasz y el mito de la psicoterapia. Sí. Ajá. Bueno, pues se termina el año y se termina el libro. Entonces hoy vamos a hablar sobre el último capítulo de este libro de Linda Metcalf. Sí, es un capítulo que nos habla de la aplicación del modelo al trabajo en equipo en una institución, y por otro lado también a la aplicación del modelo en un contexto de terapia grupal. Por eso le llamo a este capítulo planificación del tratamiento y terapia de grupo. Entonces, vamos a iniciar con un epígrafe de James Cash, que nos dice: el crecimiento nunca es el resultado de la mera casualidad. Es el resultado de fuerzas que actúan en conjunción. Y bueno, ¿qué es lo que nos ofrece? Nos ofrece este capítulo la historia de la implementación de un cambio de paradigma en un instituto en el que trabajó Linda Metcalf. El escenario es el Centro Residencial de Tratamiento de Texas. Trabajaba tanto con adolescentes como adultos que por orden judicial los derivaban a ese centro. Las familias que atendían eran familias poco involucradas en el proceso de atención. Generalmente lo que querían era librarse del niño problemático, llevaban a los adolescentes con la intención de que
los profesionales de ahí los pudieran arreglar. Bueno, me recuerda mucho los orígenes del modelo estructural de Salvador Minuchin, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaste el título de este último capítulo, Minuchin en el libro de técnicas también tiene un capítulo que se llama planificación. Creo que debe ser el capítulo 3 o es de los capítulos iniciales, planificación. Es de los primeros capítulos, sí. Bueno, de hecho, debe haber un video, o sea, lo hay de esta serie, donde se habla de planificación. Sí, porque tenemos un video por cada capítulo de ese libro de Minuchin. Sí. Exacto, sí, hay una coincidencia. Y a mí también me sonó porque Linda Meta nos habla de cómo ella tuvo que remar contra corriente, enfrentarse al modelo médico, al modelo biologicista que imperaba en esta institución. Un poco el estilo bastante común, ¿no? Sí. No me suena así como experiencias normales. Que de hecho tenemos un video en el que hablamos sobre eso, ¿no? Sobre la resistencia del terapeuta familiar en las instituciones, ¿no? Sí, tiene un nombre más atractivo, pero no me acuerdo cómo está, pero sí, tenemos un video muy interesante sobre eso. Estrategias de sobrevivencia. Sí, ajá, exacto. La sobrevivencia del terapeuta. Pues sí, eso me suena, ese era el escenario. Y bueno, invitaron a Linda Metcalf para que pudiera apoyar al equipo de profesionales y con ello, bueno, apoyar también a los adolescentes, a los adultos y sus familias. Ajá. Entonces, bueno, ¿cuál era el abordaje que ellos tenían en el centro? Era un abordaje centrado en problemas. Partían de pruebas y diagnósticos para identificar cuáles eran las metas que se debían de fijar para cada uno de los tratamientos. El paciente tenía un trastorno y la idea que permeaba en las familias era que, pues, como tenía un trastorno, no era competente. Y algo muy curioso que, bueno, también sucede con frecuencia en las instituciones, es que a las familias y a los pacientes los obligaban a asistir a todas las actividades. Sí, tenían que asistir a escuela para padres, tenían que asistir a terapia ocupacional, tenían que asistir a cursos, talleres, etcétera, además del tratamiento que llevaban a cabo, ¿no? Les llenaban la agenda, ¿no? Ya no tenían tiempo para expresar sus problemas. Sí, o sea, tenían que pasar por todas de manera obligatoria, ¿no? Y bueno, la propuesta que Linda Metcalf hizo a este centro se basa en este libro de estos dos autores y se resume de esta manera. Es una propuesta que se basa en la búsqueda sistemática de fortalezas y de recursos que la gente posee, pero que a menudo no se reconoce o no se utiliza de todo. A partir de la idea de que la mayoría de los síntomas representan un intento adaptativo que ha ido mal, una estrategia centrada en las competencias, bueno, que propone Linda Metcalf y estos autores, desarrolla los anhelos saludables implícitos en los síntomas y ayuda al cliente a organizarse a partir de ellos en lugar de hacerlos alrededor de los problemas. Esto es una propuesta de 1993 en esta obra. Y bueno, en contraposición del abordaje centrado en el problema, tenemos el abordaje narrativo centrado en soluciones, que es la propuesta que hace Linda Metcalf para este centro de atención. El internamiento se leía
como una necesidad de un descanso. Después de haber lidiado por tanto tiempo con el problema, pues surge la necesidad de que los clientes descansen. Su entrenamiento es la oportunidad para darse ese respiro, ese descanso y volver a generar energía, volver a generar esperanza, a generar también expectativas positivas de poder resolver ese problema. El problema, pues, es un ente que no les deja ver sus competencias. No es que sean personas incompetentes, sino que el problema ahí hace que no se vean esas competencias. Los objetivos se definen en conjunto con los clientes. Esa es la propuesta diferente, no a partir de las evaluaciones y los diagnósticos individuales, sino a partir de las expectativas positivas o de las mejores esperanzas de los clientes y sus familias. Y bueno, en cuestión de reuniones del equipo de tratamiento, estas reuniones se centraban en las excepciones. Por ejemplo, en la reunión de equipo podrían comenzar con la pregunta de qué es lo que va mejor en cada uno de los casos. Mm-hmm. Muy bien. Bueno, el producto de este trabajo, pues lo que hizo Olin fue protocolizar las actividades clínicas y surgió un manual. Ese manual se llamó Manual de Excepciones. Y bueno, ¿qué características tenía este manual? Que fijaba objetivos razonables y alcanzables para su tratamiento. Se buscaba optimizar los recursos, los tiempos, definiendo buenas metas, ¿no? El compromiso de todos los clientes de que participaran en el tratamiento, esa era la idea. Y también otro propósito era que estas ideas les brindaran un norte de cómo diseñar el tratamiento para cada paciente en particular, ¿no? No para cada trastorno o para cada problemática en específico, sino para cada paciente. Entonces, venían muchas ideas de cómo conversar con los clientes, cómo conversar con las familias y cómo conversar entre profesionales, entre colegas, entre miembros del personal para lograr esos propósitos. Uh-huh. Y bueno, la idea era cambiar el foco del equipo de tratamiento. El foco del equipo de tratamiento estaba centrado en el problema, estaba centrado en un modelo médico, y Linda Metcalf lo que propuso fue hacer una transición hacia un enfoque de fortaleza, un enfoque centrado en soluciones, un enfoque de posibilidades. Y bueno, ¿cómo lo logró? Capacitando a los colegas, a su equipo. Hizo una formación intensiva durante una semana, los formó en el modelo narrativo centrado en soluciones, hacía reuniones semanales que consistían en supervisión de casos y propuso un cambio completo en los protocolos del centro, con lo que ya comentábamos del manual de excepciones. Y bueno, estos son algunos ejemplos de los formatos que surgieron de ese protocolo. Primero tenemos
un formato, un formulario de entrevista de ingreso al programa, que les preguntaban a las familias cuando llegaban al tratamiento. Vamos a leer algunas de ellas. La primera pregunta dice: dime cómo sabrás que tu tratamiento aquí ha sido eficaz. Me interesan tus ideas. Si el cliente dice que está en terapia porque le ha enviado otra persona, se le aconseja preguntar qué querría esa persona que fuera diferente para ti una vez que acabes el tratamiento. Número 2, háblame de ocasiones en el pasado en que el problema no te afectara tanto como ahora. ¿Qué pasaba entonces que te ayudó a controlarlo? ¿Qué más hiciste en aquel entonces que hizo que las cosas fueran distintas? Como vemos desde la entrevista inicial, ya se está orientando la conversación o las preguntas hacia las excepciones. Y número 3, cuando hayas completado nuestro programa, ¿qué esperas hacer de forma distinta que te asegurara a ti y a tus seres queridos que estás listo para recibir el alta? Pregúntale al cliente por conductas evidentes, concretas. Si responde, por ejemplo, estaré menos enfadado, pregúntale, en lugar de estar enfadado, ¿qué estarás haciendo? Entonces, como ven, la tarea del Maestra consistió en hacer la traducción de estos formatos en un lenguaje centrado en soluciones, en un modelo centrado en soluciones. Vamos a ver algunas otras preguntas. Dice: ¿cómo sabrán otras personas de tu hogar, de tu trabajo, de tus relaciones importantes, que has recuperado el control de tu vida? A partir de las respuestas que has dado hasta ahora, ¿cómo explicarías tus objetivos personales para tu tratamiento en este centro? Y el número 6 es una pregunta de escala, del 1 al 10, en la que 10 significa muy probable y el 1 significa imposible. ¿Cómo puntuarías tu probabilidad actual de alcanzar la meta? Y por último hay una pregunta número 7, creo, por ahí. Sí, mira, dice: a partir de la puntuación que me has dado, o sea, de esta pregunta de escala, ¿cuáles de las siguientes actividades que pueden ayudarte a alcanzar tu objetivo? Y entonces ahí preguntaban acerca de cuáles actividades creían los pacientes que podrían ayudarles, ¿no? Un poco para elegir, no para obligar como hacían anteriormente. Entonces el entrevistador sugiere al cliente los siguientes grupos como punto de partida y le pide su consentimiento. Grupo de procesos de la mañana, terapia individual, terapia de grupo y grupo de procesos en la tarde. Firma el cliente y firma el entrevistador desde el formulario de entrevista de primer ingreso. Muy bien, y otro ejemplo es este que vemos a continuación, que es cómo hacen las notas de progreso. Es una ficha muy sencilla. Te pide el dato del nombre del cliente, de la fecha, del objetivo que ya definió el cliente en la primera o en las primeras sesiones, y si es una terapia, si es una actividad, o cuál es el tipo de grupo. Y entonces lo que te pide es que enumeres 5 excepciones de las que hayas hablado en la entrevista, y que en una escala del 1 al 10, en donde está hoy en relación con el logro de su objetivo el cliente. Un formato muy sencillo, pero con un énfasis muy evidente de un enfoque centrado en solución.
Y bueno, por último, ella habla sobre algunas ideas de cómo aplicar este enfoque en una terapia de grupo. Ella le llamó terapia de grupo para el desarrollo de las soluciones. Y bueno, estas que vemos en la pantalla son algunas premisas de las que parte el trabajo en grupo. Trabajo en grupo con un enfoque como el de Linda Metcalf. Y bueno, la primera premisa es que las personas son competentes y son expertos en sus propias vidas. La segunda es que el cambio es inevitable y que como es inevitable, pues se busca tanto en la sesión como fuera de ella. Y yo diría, tanto en el proceso terapéutico como fuera del proceso terapéutico. Porque muchas veces los clientes o los pacientes cambian más por otros factores, sí, por otros factores que por las propias estrategias que se implementan. Sí, pudiera ser que el terapeuta, sin quererlo, obviamente esté frenando procesos de cambio que ya se echaron a andar desde que el paciente decidió buscar terapia. Sí, porque es cuestión de filosofía, ¿no? Heráclito decía que todo cambia, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Entonces, sí, un psicólogo no puede decir que, es que tu esposo ya no va a cambiar, o tu mamá ya no va a cambiar. Pues claro que sí. Todos cambiamos constantemente. Me pasó una vez en un caso de una adolescente a la que le preguntaba yo sobre los avances y las mejorías. Ajá. En una segunda sesión, y ella me decía que habían mejorado significativamente las cosas. Y entonces a la hora de preguntarle cómo lo había conseguido, ella no lo atribuía a las cosas que habíamos hecho en terapia, sino que lo atribuía a un retiro espiritual que había tenido entre la última sesión y la sesión que teníamos. Siempre que platicamos sobre esto me recuerda el libro Terapia 2 Voces de Irving Yalom, donde él le pide a una paciente que después de una sesión tome nota de lo más significativo, más relevante de esa sesión y qué fue lo que más le ayudó. Y Irving Yalom iba a hacer lo mismo, y mientras Irving Yalom ponía el foco a lo mejor en interpretar alguna conducta que la paciente expresó en la sala de terapia, pues ella decía que simplemente se sentía triste y el terapeuta fue muy cercano, muy cálido, y que eso fue de mucho valor para ella ese día, ¿no? Entonces se dan cuenta que no es el mismo proceso, que mientras el terapeuta está haciendo algo, el usuario del servicio está en otro carril, pero están mejorando, están activando procesos de cambio. Por eso es que siempre hay que ser muy escépticos. Yo también frente a los pacientes no me considero yo el factor del cambio. Lo gestiono y a veces hasta lo puedo impedir y prefiero mejor hacerlo en un lado y que el cambio se dé automáticamente. Sí. Y es muy curioso que los terapeutas que van iniciando en esto de lo clínico le den mucho peso a las intervenciones terapéuticas, a las intervenciones que se hacen en el consultorio o en la entrevista. Yo me acuerdo que en este caso estaba el equipo terapéutico compuesto por estudiantes, alumnos de la carrera de psicología, y cuando fui a platicar con ellos, no creían en los cambios que había provocado el retiro espiritual. Entonces estaban como muy escépticos a esos cambios. Pensaban que más bien nos estaba tratando de engañar la adolescente y sus familiares. Y entonces eso fue muy curioso, ¿no? Yo les decía, bueno, ¿y por qué no creerle?
Si pudieran, ¿por qué pueden cambiar? Sí, porque no puede ni modo que el terapeuta crea que el único cambio que puede experimentar un paciente es el que promueve el terapeuta. Eso no es muy inocente. Pero fíjate, también pasa algo curioso. En realidad, no existe una frontera entre lo que sucede en la mente de un paciente durante la sesión y los minutos, horas o días que siguen después de ella. No habría una manera de poder fijar esa raya, ese límite, con algún indicador, si quieres hasta biológico, que digas, mira, aquí hay un indicador que dice que en el funcionamiento mental de este paciente que está en psicoterapia, aquí ya veo claro que la sesión terminó. Además, si tuviéramos una vista como espectroscópica que nos permitiera ver el funcionamiento mental con toda su complejidad en un individuo y que me dijera, a ver, quiero que tú me digas nada más con esa visión en qué momento terminó la sesión, no sabría. La sesión no termina. Sí. No sigue, ¿no? Sí, Eso también claro. lo enseña Mara Selvini, o sea, aunque no lo hagas propositivamente de prescribir un ritual donde se reúnan todos, el paciente se lleva ya información y se van dando cambios. Sí, muy bien, muy bien. Pues sí, eso lo entiende muy bien Linda Metcalf y lo traduce aquí en estas premisas, ¿no? Las excepciones a los problemas ya existen. Y por último, es más fácil alcanzar los objetivos que son concretos. Prefería que los objetivos o las metas que se definen a nivel grupal fueran metas pequeñas, muy concretitas y alcanzables. Sí. Y el método, 6 pasos para aplicar la terapia de grupo narrativa centrada en soluciones. Primero, fija el ritmo del grupo preguntando a cada miembro cuáles son sus mejores esperanzas. Hacemos una ronda preguntando sobre cuáles son las mejores esperanzas, es decir, qué es lo que desean obtener a partir de esta terapia grupal. Número 2, pregunta qué efectos tiene el problema. Esa es una pega del problema a nivel grupal. Después fijan los objetivos con el grupo. Claro, como estamos trabajando con un centro de soluciones, buscamos las excepciones y cerramos el grupo o cerramos la sesión grupal, la sesión de terapia grupal, aportando comentarios y sugiriendo algunas tareas como si lo hiciéramos en un proceso de terapia familiar, un proceso de terapia individual. Y al final valora al grupo, es decir, haces una escala del 0 al 10 acerca de cómo esa sesión les ha ayudado a acercarse un poco a los objetivos que se han propuesto. Uh-huh. Y entonces, bueno, aquí está el libro que acabamos de revisar, que es Terapia Narrativa Centrada en Soluciones, de Linda Metcalf. ¿Qué te pareció el libro, la obra? Bueno, antes que darte esa opinión, me llama la atención lo que menciona al final sobre la terapia del grupo, porque no es una terapia que se practique mucho entre terapeutas sistémicos, y generalmente quienes practican la terapia del grupo no son sistémicos, no utilizan una epistemología sistémica. De hecho, a mí me tocó llevar terapias de grupo en el Instituto Nacional de Psiquiatría cuando era médico residente. Y creo que me hubiera servido mucho esta última diapositiva, como se hubiera tenido para tener cuerda para rato, ¿no? Sí. Y creo que enfrentarte a un grupo sin tener una visión sistémica, pues está de miedo. Pero creo que las ventajas que tiene la psicoterapia sistémica es que puedes brincar el individuo, la pareja, la familia, grupos, una comunidad, ¿no? Esa es la ventaja y me parece muy interesante.
que hay desarrollos. Y creo que debería de haber más publicaciones o más investigaciones sobre terapia de grupo con epistemología sistémica. Sí, creo que en el enfoque central de las soluciones se ha aplicado mucho a manera grupal, se ha trabajado en instituciones, se ha trabajado en contextos laborales también. Sí. Y bueno, pues lo que me llama más la atención del libro es esta confianza tan grande en los recursos de los pacientes que ellos llevan a la terapia, ¿no? Es casi, de hecho, casi podríamos decir que sí podrías tener una fe ciega en eso. No necesitas como mucha evidencia o hacer una evaluación muy exhaustiva, muy amplia para ver si realmente vas a tener fe, confianza en los recursos del paciente. Todos los sistemas lo tienen y también sus excepciones. También a lo largo de la obra, las excepciones es algo que nunca falta, ¿no? Y creo que si hiciéramos una investigación sobre con qué frecuencia un terapeuta de cualquier epistemología, incluso sistémica, pregunta en una sesión sobre excepciones, nos vamos a dar cuenta que brillan por su ausencia. Por lo menos de que tenemos la pauta de siempre poner en el foco el problema, siempre poner en el foco el problema. Creo que ahí hay un tema relacionado con la formación de los profesionales de la salud mental que tiene que romperse. Tenemos que enseñar a ver las excepciones, a ver los recursos y movilizarlos. Y el terapeuta se siente más cómodo en una sesión cuando ha visto eso. Y trabajar con la confianza, como bien lo mencionas, creo que es lo más complicado de este método. Como quieran, las herramientas, las preguntas son sencillas, fáciles de hacer, pero creo que lo que funciona es realmente la confianza, o esa fe ciega que bien lo mencionas para reconocer en todas las personas unas competencias, unas fortalezas. Algo interesante, esa fe ciega en los recursos de las personas, en la presencia ya de un proceso de cambio que se va a dar, quieras o no, en las excepciones, ¿no podría ser eso una muy buena vacuna contra el burnout? Que de hecho hasta puede ser un tema de investigación de ver si los terapeutas sistémicos sufren menos ese síndrome de desgaste que un cognitivo conductual o un psicoanalista, alguien que es muy directivo. Yo creo que eso es una vacuna y que es liberador y que te permite pasarla mejor como terapeuta y a lo mejor hasta puedes darte el lujo de ver más pacientes, ¿no? Porque confías más. Sí. Sí, yo lo creo así también. Sí, es una estrategia de autocuidado del terapeuta. Ajá. Sí, hay un autor, Ruperto Charles Torres de Monterrey, del Centro de Crecimiento Personal y Familiar. Ajá. Él ideó algo que se llama la estructura hipnoamnésica de la sesión de terapia. Está basada en hacer como una especie de sándwich, se divide en 3 partes la entrevista. En una primera parte hablamos acerca de las cosas positivas, las cosas neutras o las cosas que tienen carga de recursos y de lados fuertes. A la mitad de la entrevista destinamos para hablar acerca de las cosas más complicadas, el problema, las fallas, las cosas que hay que resolver o que la familia hay que resolver. Y al final, en la última etapa, un final esperanzador, un final con optimismo, en donde la persona se vaya con la idea de que tiene recursos y de que los va a poder utilizar entre una sesión y otra.
Ujú. Entonces haces un sándwich. La idea es que por efecto, no me acuerdo cómo se llama ese fenómeno de la memoria, en la que con una presencia de estímulo recuerdas más fácilmente Mm. los estímulos del principio, los estímulos del final y los del medio quedan un poco borrados. Un poco pensando en ese efecto, el sándwich que hace con esta estructura de la entrevista hace que la persona se vaya, la persona del cliente y la persona también del terapeuta se vaya con un buen sabor de boca de la sesión. Ujú. Mm. Entonces, le ayuda a los pacientes a que se puedan enganchar más fácilmente, involucrar en el proceso terapéutico y ayuda al terapeuta como estrategia de autocuidado, de prevención del desgaste profesional. Bueno, es muy interesante eso, ¿eh? Muy interesante. Bueno, fíjate que han llegado unos comentarios así medio raros que creo que son de internautas que andan perdidos en nuestro canal. Pero voy a leer el de Alberto Flores Vadillo. Dice, hice mi diplomado en FESI Iztacala. La terapia centrada en soluciones me pareció fascinante, como el diplomado que ustedes tienen en Oxygen, ¿no? Sí. Sí, es fascinante. Me ayudó a enfocarme en la solución y a tomar la excepción como una palanca muy importante para lograr el objetivo. Pues sí. Muy bien, pues Iztacala, a ver, corríjanos si nos equivocamos, Alberto, es en donde están los posgrados de terapia familiar, ¿no? De la UNAM, pues Iztacala. Ah, ok. Sí, sí, porque ya nos había tocado que se conectara gente de la UNAM a estas transmisiones. Muy probablemente de ese campus, de Sí, Iztacala. dice que Muy sí. bien, muy bien. Un saludo para todos. Buenos maestros que tienen ahí en FES Iztacala. Está la maestra, creo, corrimos en grupo, la maestra Luz de Lourdes Seguiluz, y es del FES Iztacala. Ok, que yo sigo recomendando su libro sobre terapia familiar. Cada capítulo es una introducción a los modelos y que puede ser muy valioso para los estudiantes. Aquí en Guadalajara me tocó ver que los médicos residentes del IMSS llevan clases de terapia familiar y llevan el libro de Lourdes Seguiluz. De hecho, yo así conocí ese libro, porque trabajando como psiquiatra en el IMSS, que duré como 6 meses porque no me gustó mucho, tuve un residente de medicina familiar y le dijo, oye, ¿y ese libro? Y era de Lourdes Seguiluz, muy interesante. De hecho, él me lo recomendó y lo leí, ¿no? Y luego tocó que ella viniera, creo que fue en el 2011 o 12, a Relates Guadalajara, que fue en la... Vino en el 2014, ¿no? 2014, bueno, ya estoy muy perdido, ya pasó mucho tiempo. Sí, 2014-2015. Ajá. Bueno, ya están participando los que sí están enfocados, porque llegaron comentarios muy extraños. Bien, buenas noches a todos. Bueno, pero pues ya estamos terminando, ¿no? Ya estamos. Bueno, ya de hecho terminamos el libro y en realidad la siguiente transmisión, que va a ser la última del año, porque vamos a descansar el miércoles 22 y 29 de diciembre. Yo diría que vamos a dejarlo como que va a ser una sorpresa, porque ahorita al menos decidimos que el próximo libro lo empezamos ya en enero para empezar el año, ¿no? Se me hace buena idea. Creo que ya lo habíamos hecho así. Como ¿Y es sorpresa todavía con qué libro vamos a iniciar o ya lo podemos hacer? Yo quisiera que fuera el de Momentos Decisivos de Pittman. ¿Cómo ves? Ok. Sí, ya lo habíamos acordado, pero no sé si ya lo vamos a hacer público. Lo habíamos comentado. Sí, pero entre nosotros. Sí. Y vamos ya como tachando los que ya llevamos, ¿no? Que bueno, ya vimos el de terapia narrativa, vamos a ver el de momentos decisivos y quedarían el de meditaciones nocturnas de Whitaker y juegos psicóticos de la familia de Mara Selvini.
Okay. ¿Podrían entrar a la terna algunos otros o hasta que terminemos esos 4? Bueno, sí, de hecho podría ser que alguno de la terna desplace a alguno de estos 4, no somos muy flexibles. Ok, pues mándenos sus recomendaciones por lo pronto. La próxima obra a revisar, analizar. Mira, sí, aquí ya nos está dando. Extraordinario docente Rosario Espinosa, Susana González Montoya y Ofelia de Satnik. Sí, claro, grandes maestros de la terapia familiar. Bueno, ¿qué estamos diciendo, Emanuel? Vamos a comenzar entonces en enero, momentos decisivos. Ok, ya quedó, ¿sí? Está decisivo. Y el siguiente miércoles vamos a dejarlo como una sorpresa. Ok. Sí, va a ser algo extraordinario, vamos a tener transmisión, pero va a ser una sorpresa, ¿sí? Me parece bien. Bueno, pues, gracias, Emanuel. No, al contrario, gracias a ti. Saludos a todos. Cuídense mucho, nos vemos el siguiente miércoles. Nos vemos.